como diría el copastor, bienvenida iglesia, bienvenido cada uno de ustedes en esta mañana, bienvenido pastor. Hoy no hay afán, no está Ricardo. No está el hermano Ricardo Páez. Un abrazo para Richard. Bienvenido pastor en esta mañana. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, sean todos bienvenidos a este su lugar de reunión, donde los días domingos y otros días de la semana nos reunimos para glorificar, para exaltar, para bendecir el nombre del Señor. Amén. Amén. Hoy tenemos muchísimas ausencias. No se preocupen, en el caso de algunos hermanos es por temas de salud, ¿no? El caso de la hermana Rosa, de Andrea, de Luna, quienes la saludamos desde acá, pues ustedes saben de que ha sido una semana de muchos contratiempos en cuestiones de salud. Justamente ahí me está escribiendo la hermana Rosa que ya le están haciendo los exámenes a Lunita. Confiamos en que todo salga bien y que pues el Señor esté glorificándose en la vida de estas mujeres, ¿no? Que esté bendiciéndolas, que esté guiándolas y sobre todo que esté dando sabiduría a los médicos para poder pues tener un diagnóstico favorable y poder darle un tratamiento adecuado pues para que la salud de la niña sea restablecida. Igualmente pues sabemos el caso de nuestra hermana Rosalba, de Yamile, que han venido aquejadas de quebrantos de salud, de la abuelita Naceli durante ya varias semanas. Entonces igualmente les saludamos y les bendecimos en el amor de Jesús. Y en el caso del hermano Ricardo de Chelsea, pues son cuestiones eminentemente de trabajo, ¿no? Pues los demás sí no sabemos realmente cuáles son las razones por las cuales no están acá. Y Andrea Pulido también está delicada de salud, ha tenido también quebrantos durante 2 semanas ya, y pues esta semana tuve la oportunidad de pasar rápidamente a saludarla y pues ya está en proceso de restablecimiento, pero pues por ahora este fin de semana no nos ha podido acompañar. Y vuelvo y les digo, de los demás, sí no tengo no sé por qué no han asistido en este día, pero así generalmente, o de una manera general, vuelvo y les digo, básicamente los demás, o bien por cuestiones de salud, o bien por cuestiones laborales, no nos acompañan. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Sí, de todas maneras es importante lo que hemos venido planeando durante algunas semanas, y es el tema de poder acercar nuevas personas a la iglesia, ¿no? Es necesario, es definitivamente vital poder hacer el intento de traer nuevas personas a nuestra congregación, y pues obviamente pues poder seguir expandiéndonos. Más sin embargo, aspectos como estos hacen parte de lo que es justamente digamos que lo que es la edificación, o digamos la estructuración de una congregación. Necesariamente tienen que haber momentos en los cuales las cosas se nos pongan un poquito cuesta arriba. No va a ser fácil, ¿cierto? Y eso lo tenemos claro. De hecho lo hemos venido hablando en muchos domingos anteriores,
de que el mismo Jesús, algo de lo que nos alerta y nos dice es dos aspectos claves, ¿no? Uno, que el seguirlo a Él no es que sea un camino sencillo, básicamente tiene muchos momentos críticos, muchas situaciones y muchas circunstancias difíciles, pero adicionalmente a eso también hemos hablado de que el hecho de poder llegarle a las almas con un evangelio que tal vez es un poco, llamémoslo, fuera de lo que es la gran mayoría de conductas de lo que venimos conociendo, pues seguramente también va a traer algún tipo de repercusión y obviamente eso también de alguna u otra manera afecta. Pero igual seguimos con toda la alegría, el gozo de lo que el Señor está haciendo dentro de nuestras vidas, y reitero, esto hace parte de los procesos por un lado, y por otro lado, como le digo, son situaciones coyunturales que se han venido dando. Ahora bien, sí hay un aspecto que durante esta semana me tuvo un poco pensativo. Sí hay algo que de todas maneras pienso que hay que prestarle atención, y es que durante estas últimas semanas he notado con gran preocupación muchas personas de la congregación padeciendo algún tipo de enfermedad, y pues de alguna u otra manera sí nos tiene que alertar, ¿no? No es porque la gente no se pueda enfermar, sí, pero es muy particular cuando durante este último mes hemos tenido bastantes personas enfermas en diferentes cosas, ¿sí? Entonces son aspectos a los cuales sí hay que prestarle atención desde el punto de vista espiritual, porque esto de alguna manera nos muestra de que estamos en un constante batallar espiritualmente, ¿sí? Y que debemos de todas maneras estar a la vanguardia de situaciones como esas, ¿verdad? Justamente no darle espacio a que pues las cosas sigan en ese sentido afectándonos, ¿sí? Es decir, necesitamos definitivamente replantear, digamos, aspectos que tienen que ver con la parte espiritual, ¿sí? Esta semana que tuvimos lo que fue la semana de oración, pues esos tiempos son necesarios e importantes, porque al fin de cuentas la iglesia como tal, y no solamente la iglesia, sino cada quien en particular, vive a través de lo que es la oración, ¿sí? Cuando no hay oración, cuando no hay palabra, es como cuando usted tiene una matica y no le echa ni agua ni recibe sol, está condenado a morir, ¿verdad? Entonces son dos aspectos que necesariamente tienen que conjugarse en la vida de un creyente y particularmente en una iglesia: oración y la palabra. Necesariamente tienen que estar esos dos verbos conjugados para que las cosas funcionen. Y algo de lo que también he venido notando es que de pronto hemos venido un poco dándole espacio, digamos, en ese sentido también a que probablemente Satanás nos zarandee. Mire, la última vez que habíamos tenido ayuno había sido ya casi hace casi 2 meses, ¿sí? Y no sé por qué razón, digamos, como que la gente no se preocupa por eso. La congregación debería tener, sin importar si el pastor está o no está, ¿sí? Pero debería tener sus servicios de ayuda, ¿sí? Es fundamental, y hoy inclusive lo vamos a analizar a través de las escrituras, cómo hay algunos aspectos que necesariamente tienen que basarse en argumentos bíblicos para que funcionen, y cuando no se dan ese tipo de cosas, pues es regalarle un espacio enorme al enemigo, porque obviamente él si no va a estar, digamos, o sea, no va a dejar de atacarnos, ¿cierto? Sino por el contrario,
va a procurar siempre menguarnos en muchos aspectos. Entonces sí son cositas a las cuales tenemos que prestarle atención, y es más, estoy pensando en algo que vamos a hacer incluso antes de que finalice pues este año, porque a propósito hoy se acaba el 11º mes, ¿no? Ya entramos a lo que es el desenlace de lo que es este 2025, ¿no? Ya básicamente pues nos quedan 30 días de lo que es este 2025. Pero bueno, eso lo tocaré en su momento con las demás personas que estén acá dentro de la congregación. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra. Y para ello los voy a invitar de que estemos abriendo la escritura, libro de Éxodo, capítulo 20, versos 5 al 6. Libro del Éxodo, capítulo 20, versos 5 al 6. Dice de la siguiente manera la escritura: y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de todos los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Volvámoslo a leer otra vez, verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Puede tomar así. Hoy he titulado este mensaje, que estaba justamente pensando en muchos aspectos que se pueden dar dentro de una nación, dentro de una ciudad, dentro de una familia y también personalmente. Ayer en el ayuno tuve la oportunidad de hablar básicamente de lo que son las potestades, ¿cierto? ¿Qué más? Los principados, huestes de maldad, las huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, y también pudimos hablar de lo que son los demonios, eso que son nuestros enemigos naturales, y cómo está compuesta la organización, digamos, angelical pero mala en contra de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y eso me llevó a pensar justamente en este mensaje, ¿sí? Y quiero hablar hoy de las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales. Quiero hablar de eso. Si usted se da cuenta y si le prestó atención a este pasaje, el Señor está hablando básicamente de un mandamiento, porque ahí, si usted se da cuenta, están los 10. Bueno, no en este pasaje, ¿no? En todo el capítulo, en ese capítulo, si usted se da cuenta, ahí están los 10 mandamientos. Pero específicamente está hablando el Señor de este, ¿sí? Y dice que trae una consecuencia buena o mala dependiendo de las cosas como se den, ¿cierto? Está diciendo: no se arrodillen a ellos ni hagan culto en su honor. ¿Qué pecado se está refiriendo él ahí? La idolatría. Está hablando de la idolatría específicamente, ¿cierto?
y tiene unas consecuencias tan enormes que dice que puede afectar no solamente a la persona que está cometiendo la idolatría, sino dice que a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, dice que hasta la cuarta generación va a afectar aspectos como esos. Cuenta una historia de una familia en la cual pues estaba compuesta como era una familia antiguamente, papá, mamá, hijos. Y era una familia que de alguna manera era próspera, tenía sus cosas, tenía sus propiedades, tenía digamos su buen sustento, tenía cosas que digamos la hacían de que fuera una familia atractiva en ese sentido. Pero también nos relata esa historia de que hubo un momento en el cual el padre de esa familia, el jefe de hogar de esa familia, entró en una amistad con otra persona. Y esa persona empezó a tener demasiada cercanía con lo que era él y con lo que era su familia. En algún momento, esa otra persona se dio cuenta de lo próspero y bendecido que era este hogar. Y esa persona pidió en algún momento que se le hiciera un préstamo. Le dijo al padre, que era el amigo de esta persona, dijo, me gustaría que usted me hiciera un préstamo. Cualquier cantidad, no sé exactamente. Lo cierto es que en ese momento, el padre, el cabeza de hogar, no lo pudo hacer. Le dijo, no, en otras ocasiones lo he hecho, pero en esta ocasión no es posible. No lo puedo hacer. Aquella persona no le dijo nada, pero se fue enojada. Se fue enojada, profundamente enojada. Y el enojo lo llevó a tal extremo y empezó a sentir cierto grado de envidia de lo que estaba ocurriendo con ese hogar, que decidió ir a donde una bruja y le pidió que le hiciera un rezo para afectar justamente lo que era esa familia. La bruja efectivamente lo hizo. Lo hizo de esa manera, hizo el rezo, y esa familia de un momento a otro empezó a decaer, no solamente en la economía, empezó a tener problemas de salud, empezaron a tener problemas de trabajo, empezaron a haber peleas dentro de ellos mismos, dentro de ese núcleo familiar. Es decir, empezó a tener efectos no solamente en la parte económica, sino en otras cosas. Los muchachos, los que en ese momento eran jóvenes, porque el papá, la mamá, los que originaron esta historia, con el tiempo fallecieron. Y los hijos, pues crecieron y cada quien decidió arrancar su propio proyecto. La gran mayoría de ellos tomaron la decisión de irse a vivir a Estados Unidos. Con esto del sueño americano, decidieron ir allá. Y se encontraron con dos particularidades. La primera, que las relaciones que ellos tenían, amorosas, no eran exitosas. Siempre por alguna u otra razón fracasaban. ¿Sí? Nunca se consolidaba un hogar. Pero adicionalmente de eso, la parte económica, a pesar de que ellos trabajaban fuertemente, era como si echaran todo en un bolsillo roto. Nunca se veía el dinero. Uno de esos personas ya grandes, tomó la decisión, o tuvo el llamado más bien, de parte de Dios de pastorear.
y abrió una congregación en los Estados Unidos. Y estando alguna vez, porque tenía problemas, incluso también a la hora de lo que era el tema de la congregación como tal, no entendía por qué algunas cosas se daban. En algún momento tuvo una revelación de parte de Dios. Y en la revelación que tuvo, vio una gran serpiente que estaba alojada en la sala de la que era su casa en ese momento, que tenía el control de ese lugar. Y el mismo Señor le mostró, le dijo: es una atadura que viene desde sus papás, desde el momento en que pasó esta situación con ese supuesto amigo, con esa persona que tuvo envidia y que, es más, conllevó a que esa persona buscara de un brujo o de una bruja para que les hicieran un rezo. Y a partir de ese momento, dice, ha habido una atadura dentro de su casa. Uno podría pensar que cuando nosotros aceptamos a Cristo, se deberían romper todas las cadenas en ese sentido, espiritualmente hablando. Pero yo le voy a demostrar a través de la Escritura de que no siempre es así. De que no siempre funciona de esa manera. Y es más, le voy a anticipar algo. Piense usted en esta situación. Suponga usted de que hay una persona que está enferma. Y esa persona la llevan al médico. Y el médico, a través de los exámenes, le da un diagnóstico. Y a través de ese diagnóstico, él le formula una medicina. Y compran la medicina. Pero el punto es, ¿qué pasa si esa persona no se toma la medicina? ¿De qué valió el médico? ¿De qué valió el diagnóstico? ¿De qué valió la fórmula? ¿De qué valió la medicina si no se la toma? Pues en cosas espirituales puede suceder eso. ¿Sí? Cristo lo pudo haber hecho. Cristo pudo haberme entregado la victoria. Pero ¿qué pasa cuando yo, la medicina, no la acerco a mi vida? Automáticamente, ¿sí? El sacrificio del Señor vale. Y en el momento en que yo tome la decisión de acercar esa medicina a mi vida, seguramente se va a romper eso. Pero hasta ese momento, hasta ese instante, no va a pasar justamente de que se rompe esa cadena de las maldiciones generacionales. Y como le digo, quise empezar con este versículo porque si usted se da cuenta, el mismo Señor está hablando de un pecado que tiene un efecto en el cual no solamente la persona que está practicando la idolatría, sino las generaciones posteriores van a tener un tipo de decadencia. Él no menciona en ese versículo cuál es el tipo de atadura que se puede dar, pero lo que sí menciona es que hasta la cuarta generación puede ocurrir. Ahora le pregunto a usted, ¿usted sabe qué hizo su tatarabuelo? ¿Verdad que usted no lo sabe, cierto? Pero tampoco nunca nos hemos tomado tal vez el trabajo de decir, Señor, cualquier maldición que yo haya heredado por mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi papá, la rompo en el nombre de Cristo. Nunca tampoco lo he hecho. Y es más, algo que analizaba anoche, estaba muy analizando, estaba pensando mucho. Y una de las cosas que pensaba es, Colombia es un país que teniendo muchas riquezas, es un país pobre. Es un país pobre. Si usted se da cuenta, la economía de Colombia es una economía que es demasiadamente débil. Y cuando usted se va al trasfondo y piensa en versículos como estos, ¿en dónde está el problema? En un país que es idólatra.
Y si el Señor se acoge a su palabra, ¿qué cree que ocurre con una nación como Colombia? Es una nación pobre. Es una nación que, a pesar de las cosas que sucedan o que se quieran hacer, o de los cambios de gobierno, o de los políticos que nos prometan, o en fin de lo que usted quiera, va a ser una nación que va a tener ese problema, porque nunca nos hemos tomado el trabajo de decir: rompemos esas maldiciones generacionales. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados eran idólatras. Eran idólatras. ¿Sí? Y no sabemos hasta qué punto muchas de esas cosas las podemos estar cargando nosotros, ¿verdad? Como le digo, hay en iglesias, hay en lugares en los que este tipo de temas no nos hablan. Pero son supremamente fundamentales, ¿sabe? Y como le digo, sentí en el corazón que era algo que era necesario hablarlo dentro de la iglesia. Que era algo importante mencionar. Yo siempre les he dicho de que no necesariamente cuando una persona esté enferma tiene que ver con que esté endemoniada. No siempre. Pero ojo, que una maldición generacional sí puede afectar. Usted no ha visto, por ejemplo, familias o personas en las cuales, digamos, los matrimonios de esas familias siempre terminan en divorcios. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, en personas que la mamá, la hija, la nieta, la bisnieta tienen, por ejemplo, si es un problema de cáncer, digamos, en los ovarios, por decir algo, todas lo heredan. O por ejemplo, en el caso de nosotros, los hombres, en muchas ocasiones, digamos, pudieron haber ataduras, por ejemplo, de alcoholismo. Y entonces el hijo, el nieto y lo demás son alcohólicos también. Son maldiciones generacionales. Miremos, vamos a mirar un par de ejemplos para que usted se dé cuenta cómo funciona esto. Y obviamente, al finalizar, vamos a hablar la manera en la cual tenemos que combatir estas situaciones. Vayamos a Segunda de Reyes 5:15 al 27. Segunda de Reyes 5:15 al 27. Inclusive, para que lo entendamos, copastor, que está bien las comunicaciones, regálenme la traducción lenguaje actual. Dice: luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de este servidor. Y quiero que paremos ahí un segundito. En esta escena, o en este capítulo, llamémoslo así, entran en juego, entran como personajes, básicamente, un general sirio que se llamaba Naamán, un profeta de parte de Dios, que era la voz autorizada de Dios, que se llamaba Eliseo. Él tenía un sirviente, hablo del profeta, él tenía un sirviente que se llamaba Giezi. ¿Sí? Era el que estaba con él, era el que le colaboraba en todas las cosas, ¿cierto? ¿Giezi Uribe? Giezi Uribe, sí. Bueno. ¿Cómo tiene sentido? Sí, todavía no aparecía la esposa. Y aparecía también las personas que estaban al lado de este general, de Naamán.
Naamán tenía un problema. Era próspero, no es que sea ese el problema, era próspero, tenía un cargo importante y pertenecía al ejército más grande en ese momento, que era el Imperio Sirio. Pero tenía un problema de salud enorme, y era que era leproso. Y había buscado la solución en todo lado. Y esa enfermedad en esa época era incurable, a no ser de que ocurriera un milagro de parte de Dios. Pero era la única forma, de resto era completamente incurable. Él tenía una sirvienta que pertenecía al pueblo hebreo. Y resulta de que ella alguna vez le dijo: vea, en tal región hay un profeta de Dios. Y ese profeta tiene un don tremendo en el aspecto de la sanidad. Y él, a regañadientas, como suele ser cuando uno le predica a alguien por primera vez del evangelio: no, yo no quiero ir por allá donde esa gente, aquí yo tengo los mejores médicos y demás. Bueno, la señora le dijo: de todas maneras, ahí le dejó la inquietud. Lo consultó él con su gente cercana. Les dijo: imagínense de que la sierva me dijo de que fuera donde el profeta israelita, que supuestamente él puede hacer de que yo me sane. Y entonces los amigos le dijeron: bueno, si ya lo intentó todo, ¿por qué no lo hace? Vaya a ver qué pasa. Y efectivamente él armó su viaje, su correría hasta allá, hasta ese lugar donde se encontraba Eliseo. Resulta que cuando llega allá a la casa de Eliseo, ni siquiera Eliseo salió a recibirlo. Y eso obviamente a este señor le causó una furia tremenda. ¿Cómo así que yo soy el general de Siria? Vengo acá y ni siquiera el profeta viene a saludarme. Eliseo mandó a su criado, a Jesse, y le dijo: vea, mi jefe, el profeta, manda a decir que usted vaya al río Jordán y se bañe 7 veces. Repítelo 7 veces. Y entonces le dijo al profeta, lo estoy refiriendo, esta es la segunda vez, ¿no? Que fuera al río Jordán y se bañara 7 veces. ¿Lo repito por tercera vez? Repítelo. Más rabia le dio a Naamán, más enojo le dio. ¿Es que acaso donde yo vivo no hay suficientes ríos, no hay suficientes vertientes de agua para yo tener que venirme a bañar en este río que hasta contaminado estará? Será como el río. Entonces estaba furioso, no lo había atendido, no salió ni siquiera a saludarlo, y aparte de eso lo que lo manda es a bañarse en un río que, ¿sí? Estaba furioso. Mas sin embargo, uno de los que lo acompañaba a él le dijo: bueno, ¿y qué pierde? Ya vino hasta acá, pues vaya y se mete allá en ese río a ver qué pasa. Y por regañadientes se fue y hizo efectivamente eso. A la 7ª vez que salió, dice que la piel era como la de un bebé. Había quedado curada de la lepra. Feliz, porque obviamente cambió ahí sí el aspecto. ¿Sí ve que sí valía la pena venir? Yo siempre lo dije, que había que ser obediente. Decidió regresar a la casa de Eliseo. Y resulta que en el carruaje que él iba, llevaba una cantidad de oro, de tesoros. Y recuerden de que en esa época una de las cosas más preciadas era la ropa, ¿cierto? Entonces le llevaba unas cuantas pintas, unas cuantas mudas de ropa, no cualquier ropa, seguramente de las mejores marcas de esa época. Y llegó otra vez a la casa de Eliseo feliz, ya recuperado, y ahí sí ya salió Eliseo.
Y le dijo, Naamán le dice, profeta, ahora sí sé que tu Dios es el Dios verdadero. Ahora sí sé que realmente el Dios que tú adoras es el Dios real. Y es más, le dijo, y te prometo que a partir de hoy ese va a ser mi Dios. Y desde ya te pido que si por causa de eso me obligan a arrodillarme ante alguna imagen que no es la de Dios, me toque hacerlo, pero quiero que sepas que mi corazón le va a pertenecer a Dios. Y Eliseo le dijo, no, todo eso está muy bien, Dios siga bendiciendo tu vida. Y le dijo, pero es que tengo, le dice Naamán, pero es que tengo unos regalos para ti, lo que tú quieras. El carro lo tengo lleno de tesoros, de oro, de las mejores piedras, de lo mejor. ¿Qué hubiera hecho un pastor de enlace? Uy. También, hermano, no lo diga. ¿Por qué no lo ofrenda de una vez? ¿Y sabe qué dijo Eliseo? Le dijo, no quiero nada. ¿Ya? Llévese sus cositas, Dios lo bendiga, gracias por la intención, pero no quiero nada. Como cambia el corazón de la gente, ¿no? Ahora sí, quiero que miremos la historia. Aquí continúa la historia. Dice, y Eliseo le contestó, no voy a aceptar ningún regalo. Lo juro por el Señor al que sirvo. Naamán le insistió para que lo aceptara. Imagínense uno de los de enlaza insistiéndole a alguien, no, recíbame esta ofrenda. Pero Eliseo no quiso. Mire, 17. Entonces Naamán le dijo, permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo al Dios de Israel. Y no se los ofreceré a ningún otro Dios. Verso 18. Solo espero que Dios me perdone, ¿sí ve? Cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en ese templo. Que Dios me perdone. Mire, ¿qué pecado está ahí? El de la idolatría, una vez más, pero mire acá cómo él actúa de una forma correcta. 19. Eliseo le dijo, vete tranquilo. Y Naamán se fue, y cuando ya se había alejado bastante, Jesse, el sirviente de Eliseo, pensó, el profeta Eliseo ha dejado ir a Naamán sin aceptar ningún regalo. Voy a correr detrás de él para conseguir algo. Y mire lo que dice, lo juro por Dios. Jesse Luna. Voy a ir detrás. Al fin de cuentas, si él no lo quiere, pues yo fui el razonero, pues yo sí me merezco algo. ¿La comisión? La comisión, sí. O sea, si Totalmente. no recibe el regalo, lo ¿Sí? Entonces Jesse siguió a Naamán, y cuando este vio que Jesse corría atrás de él, imagínense, detrás de un carruaje, ¿no? De todos modos la carrerita que tenía, ¿no? Porque los otros en caballo, y este a toda carrera ya lo vieron que los venía alcanzando. Así sería el afán de la ofrendita que estaba buscando. Y se bajó del carro y le preguntó, ¿está todo bien? Y Jesse le contestó, sí, todo está bien. Eliseo me envió a decirle que 2 profetas jóvenes, o sea, acá aparte de eso ya hubo mentira, aparte de todo, ¿no? Que 2 profetas jóvenes acaban de llegar de las montañas de Efraín. Él le ruega, oiga, es que se le escapó, se le pasó, que le des 3,000 monedas de plata y 2 vestidos completos. Una bobadita. Y Naamán le dijo, por favor, acepta 6,000 monedas.
Y Naamán insistió en que las aceptara. O sea, de todos modos, no, eran solo 3,000, eso para que me da las 6. No, son solo 3,000. Entonces dice que Naamán le insistió, bueno, solo porque usted lo pidió. ¿Sí? Y las puso en 2 bolsos junto con los 2 vestidos. Todo esto se lo dio a los sirvientes suyos para que acompañaran a Jesse de regreso. Pero es que como ante los ojos de Dios no hay nada oculto, ¿cierto? O sea, el tipo pensó en un engaño perfecto. Y yo siempre les he dicho, y de hecho en las series policíacas siempre dicen que el crimen perfecto no existe. Usted cree que todo lo tiene controlado y que no va a pasar nada. Y le puedo asegurar que el día que menos usted se lo espera, algo hace de que estalle eso que usted hasta ese momento lo ha guardado como una mentira. Y mire lo que sucedió acá. Cuando llegaron al monte Carmelo, donde vivía Eliseo, Jesse tomó los bolsos que llevaban los sirvientes de Naamán y los guardó en la casa. Les dijo, no, hasta aquí nomás, yo me cargo estas bolsas ahí, eso para que ustedes se cansen y todo aquí para arriba, ¿no? Eso yo más bien me las cargo y cargo los vestidos, así de que tranquilos. Después se despidió de los hombres. Y Jesse entró a la casa y se presentó delante de Eliseo. ¿Quién? Le preguntó. Uy, ¿De dónde vienes, Jesse? de hacer mercado. Ah. Como Pedro. Y luego mire lo que le contestó. Yo no iba a ningún lado. No ha ido a ningún lado. Verso 26. Pero Eliseo le dijo, yo sé que Naamán se bajó de su carro para recibirte. Pues yo estaba allí con mi pensamiento. ¿Qué dice el viento espíritu? Este no era el momento para aceptar el dinero ni la ropa, viñedos o huertos de olivas, ovejas, toros ni esclavos. Mire que él le dice, no era el momento. No le estaba diciendo de que no era. Le dijo, este no es el momento. Y si usted se da cuenta, no todos los momentos son ideales para ciertas situaciones. ¿Sí? Esto alguna vez inclusive lo expliqué también en algún mensaje. Que el mismo Salomón, a través, digamos, de uno de los libros que él escribe, dice que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora. No todos los momentos son ideales para cualquier cosa. No todos los momentos son para reír. Usted no puede ir a un velorio muerto de la risa. Usted no puede ir a una fiesta todo el tiempo llorando. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y lo que le estaba diciendo Eliseo a su sirviente Jesse es, seguramente iba a venir bendición, pero este no era el momento. Siguiente versículo 27. Y como tú aceptaste el regalo de Naamán, su lepra se te pasará a ti y a tu familia. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Y cuando Jesse se separó de Eliseo, ya estaba enfermo de lepra. Su piel quedó pálida como la nieve. La pregunta es, ¿se da cuenta una maldición generacional que hay ahí? ¿Qué le dijo a él? La condición y la maldición podría haber sido sobre él, ¿sí o no? Que fue el que la embarró. Pero ¿qué le dijo ahí? Inclusive creo que la Reina Valera dice que a partir de él y todas sus demás generaciones van a ser leprosos. Y le pregunto a usted, suponga usted 4 generaciones después de ese señor Jesse,
padeciendo la misma enfermedad, ¿ustedes creen que ellos sabían de que el tal Jesse en algún momento había hecho esa embarradota y que ellos estaban cargando era el pecado de él, que no había tenido, o sea, que ellos no tenían nada que ver en ese asunto, pero que estaban cargando con la maldición de él? ¿Sí se da cuenta cómo se dan las maldiciones generacionales? ¿Y de quién vino esa maldición? De un hombre que era profeta de Dios. Es decir, es que en el caso de Dios pensamos que como Dios es bondadoso, que como Dios es amor, que seguramente Dios no se puede enojar. Sí, sí se enoja. Y cuando Él toma decisiones radicales son tremendas, son fuertes. Porque si la generación de Jesse vive hasta hoy en día, siguen siendo leprosos. O sea, más de 5.000 años después de eso, y si todavía hay generaciones de él, siguen siendo leprosos. Y usted puede ir a los mejores médicos, pueden colocarle los mejores tratamientos, pueden hacer lo que sea, y sigue cargando con una maldición generacional. Entonces, dése cuenta de que en ocasiones hay muchas cosas de las que nosotros vemos dentro de la gente y a la cual nunca se nos ha ocurrido pensar de que el tema puede pasar es por eso. Por un pecado que puede venir heredado de nuestras generaciones anteriores. Y vuelvo y le coloco el ejemplo, Colombia. Colombia es un país rico en todo lo que usted se imagine. Y entonces, ¿por qué no somos una potencia? Y entonces, ¿por qué siempre los demás se nos levantan y nos humillan? ¿Por qué siempre es un país, y yo siempre lo he dicho, inclusive hasta el nivel deportivo, Colombia es un país perdedor? Es duro decirlo, pero es así. O dígame, ¿cuántos títulos realmente nosotros tenemos a nivel de cualquier deporte? Que nosotros digamos, no, pero es que aquí sí ganamos. Y gente buena aquí sale. Deportistas buenos salen por montones. Y no nos hemos dado cuenta que muchas de esas cosas las cargamos por causa, por ejemplo, de un pecado llamado idolatría. Le coloco el antitipo de eso o el antiejemplo de eso: Estados Unidos. Estados Unidos es un país que no solamente es exitoso en cuestiones económicas, en cuestiones comerciales, en cuestiones políticas, en cuestiones de avances tecnológicos, en cuestiones de investigaciones, en cuestiones de deportes. ¿Y sabe por dónde entró el evangelio acá a América Latina? Por un país llamado Estados Unidos. Porque mucho del evangelio que traían de Israel, ellos fueron los que decidieron adoptarlo. Y eso ha traído repercusión generacional de bendición. Sí, claro. Uno de los países que inclusive también analizaba en ese sentido, para que usted se dé cuenta de que esto no solamente pasa con Colombia, es España. España apuntaba para ser una potencia del mundo. Lo tenía absolutamente todo. Todo. Para ser un país, inclusive la ubicación estratégica que tiene. ¿Y sabe qué hicieron? En 1492, una fecha que seguramente ustedes recuerdan, en 1492 tomaron, ¿sabe qué decisión? De expulsar a todos los judíos que hubieran allá. Todo el pueblo judío que estaba en España decidieron echarlo afuera. Se cree inclusive que Cristóbal Colón no era italiano como decían, o por lo menos una parte de él realmente tenía origen israelita. Sí, claro.
Y cuando lo mandaron acá, esto lo ha contado el hermano, yo también lo he dicho varias veces, no llegaron un poco de presos acá a América, como siempre nos contaron esa historia. Llegaron fue un poco de gente que estaban buscando refugio en España. Y entonces a esos deportados los mandaron en los viajes de Cristóbal Colón. Y ellos fueron los que llegaron acá. Judíos. Pero ¿sabe qué causó aparte de eso? De que España nunca floreciera. De que ellos decidieron aceptar como su religión oficial y demás. ¿Quiénes fueron los que inclusive le dieron la plata a Cristóbal Colón para que viniera? Los reyes ¿qué? Católicos, ¿sí o no? Y eso causó maldición en ese país. Teniendo absolutamente todas las condiciones para haber sido un país exitoso en todas sus áreas. Sí hay maldiciones generacionales. Sí hay muchas cosas de las que podemos estar cargando y que se ven reflejadas. Por ejemplo, hay gente que no le va bien en la economía. Hay gente que puede ser muy próspera, pero en cuestiones de salud, o es una cosa o es otra. Y como usted lo vio, por ejemplo, en el caso de lo que el mismo Dios dice con respecto a la idolatría, dice: habrá maldición sobre sus generaciones. ¿Qué tipo de maldición? No la dice. Pero puede ser enfermedad, puede ser escasez, puede ser problemas de familia, puede ser muchas de las cosas que hoy en día nosotros vemos. Y lo que pasa es que, vuelvo y reitero, y permítame que sea tan insistente en eso, en ocasiones no le prestamos cuidado a esa parte. Lo que pasa es que la gran mayoría de cosas las normalizamos. El médico nos dice: no, es que su papá, su abuelo fueron diabéticos, entonces usted tiene que ser diabético. ¿Por qué? Le pregunto a usted. Si se supone que Jesús se llevó la enfermedad, Amén. no tendría por qué pasar ese tipo de cosas. En ocasiones nos hemos olvidado de eso. O incluso que no sabemos qué prácticas tuvieron en cuestiones, por ejemplo, de ocultismo, de brujería. Mire, yo me acuerdo cuando yo era niño de que eso era normal, ir donde los yerbateros, donde los brujos, eso era normal. Entonces no se sabe ni siquiera qué pócima le pudieron haber dado a su familia o a uno mismo. ¿Se acuerda que inclusive a los bebés, que para que no le hicieran el mal de ojo, le colocaban algo acá? ¿Sí o no? Dígame, ¿de dónde viene eso? ¿Eso acaso viene de Dios? ¿Esa práctica de dónde viene? Estoy seguro que si le hacemos seguimiento, eso tiene mucho que ver con cuestiones de brujería, de ocultismo. Entonces son aspectos que en ocasiones nosotros los vemos como algo normal. ¿Y cuál es el problema de eso? Y no nos damos cuenta de que ahí pueden venir afectaciones posteriores. Miremos rápidamente, aunque hoy no está Ricardo. ¿O tenemos afán? Ya Lili me soltó, ya no tengo afán. Ageo 1:6 al 11. Y regáleme la TLA también. Mire lo que dice. La TLA, no, esa no es, porque esa es en Braille. Dice: ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen sintiendo frío.
y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. ¿Alguien se ve reflejado ahí? ¿Sí han escuchado esas palabras? Es que el sueldo no me alcanza para nada. ¿Sí o no? Virgen Santísima, ¿por qué? Miren cómo la Biblia es tan perfecta en todos sus aspectos que situaciones que a nosotros se nos vuelven cotidianas escucharlas, nos las refleja el Señor, nos las muestra el Señor. Y miren lo que dice: yo soy el Dios de Israel. Oiga, ¿de dónde? De Palestina, ¿no dice? De Israel. Él mismo lo dice: yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente. Miren lo que dice: quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Verso 8. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas, de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan mi templo. ¿Usted ha sido bendecido, hermano Edson, a Amén. causa de lo que usted ha invertido en la congregación? La gloria es del Señor siempre, pastor. ¿Ha sentido escasez cuando le ha tocado poner alguna de las cosas que ha colocado acá? ¿Usted ha sentido que le ha faltado esa plata? No, Señor. Mire, en ocasiones nosotros invertimos las cosas. Si tú me bendices, yo te doy, Señor. Resulta que el Señor dice: ponga y yo lo bendigo, va a haber mi grandeza. Y miren que no se está refiriendo, para que de una vez no digan que es un mensaje relacionado con la prosperidad, no se está refiriendo ni siquiera al pastor de ahí. Está hablando desde el templo de él. ¿Sí? Está hablando de la edificación. ¿Sí? Y miren lo que justamente está diciendo: tengo absolutamente detenida la bendición. Es más, así ustedes se revienten el lomo cultivando, porque ahí lo dice, ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. O sea, el mismo Señor se encarga de que no le rinda nada. En cambio, lo invito a que piense en esta situación, en esta circunstancia. Piensa en la mujer viuda que dice que no tenía sino 2 moneditas de 50 centavos ahí, que era todo lo que tenía, no tenía más. ¡Pum! Y las colocó en el alfolí. ¿Usted cómo cree que fue después? A partir de ese momento, cuando el mismo Señor dice: esta mujer dio más que cualquiera de ustedes. ¿Cómo cree que fue la bendición de esa mujer de ahí para arriba? Posiblemente ya no fue viuda más. Y posiblemente ya no sonarán 2 monedas. Probablemente muchas bendiciones económicas aparecieron a raíz de eso. Porque Dios analiza eso. El corazón de ¿qué es la motivación? ¿Qué es lo que a usted lo está empujando a hacer eso? ¿Es simplemente para que no me miren mal? ¿Es simplemente para cumplir un requisito? ¿Es simplemente para que no digan que qué tacaño soy? ¿O simplemente, como lo dice normalmente, inclusive el copastor cuando pasa acá, cuando el dador es alegre? Señor, lo hago porque me has sostenido.
Sí, amén. Y entonces ahí es donde el Señor dice, ok, voy a bendecir también tu economía. Voy a bendecir y a... Miren que, ¿qué es lo que hace normalmente en la mayoría de congregaciones cuando una persona está viviendo una situación adversa? ¿Acaso no le dicen a usted, es que toca reprender? ¿No han escuchado eso? Es que toca reprender. ¿Y sabe qué dice en Habacuc? La palabra del Señor. Y yo reprenderé por ustedes. O sea, el Señor es el que dice, yo reprenderé por ustedes. No está diciendo que usted reprenda, porque es que usted puede reprender 1000 veces. Y si el tema sigue ahí estancado, pues... Pero si el Señor dice, yo reprenderé por ustedes, ahí la cosa cambia radicalmente. ¿Sí? Les coloco otro ejemplo. Segunda de Samuel 3:29. Segunda de Samuel 3:29. Ahí sí puede ser la Reina Valera o la versión que quiera está bien. ¿Alguna vez ustedes han oído mencionar a un hombre llamado David? ¿Y han escuchado mencionar a un hombre llamado Joab? ¿Sí? ¿Sí lo han oído mencionar o no? ¿Don Joaquín? Ah, sí. No, Joaquín no, Joab. Don Joaquín, ok. Porque Joaquín es un rey, ¿no? O Joacim, Así. ¿cierto? No, Joab. Miren lo que dice. Caiga sobre la cabeza de Joab. Hasta ahí vamos a parar. Resulta de que hubo un momento alguien que perteneció al ejército de David. Y el hombre se llamaba Joab. Y era un hombre que por pertenecer al ejército de David le iba muy bien en muchos aspectos. Era una persona que era bendecida de alguna manera. Resulta que con el tiempo, usted recordará de que los mismos hijos de David se le rebelaron. ¿Se acuerda? Particularmente uno de ellos, que le quiso inclusive tumbar el reinado. Y sería tanto así que no solamente quería tumbarle el reinado, lo quería matar al papá, a David. ¿Sí? Y dicen que era un hombre además muy guapo. Dicen que tenía una cabellera hermosa y que el tipo tenía una apariencia que era muy simpático. ¿Sí? Resulta de que a este Joab lo sonsacó. Como sabía que era muy cercano a David, se lo llevó. ¿Sí? Y este otro, torcido, sí, efectivamente se le torció a David. Resulta de que él, el hijo de David, incluso no murió a espada, ya le tenían lista la emboscada para David matarlo. Y alguien le llegó y le contó la historia a David. Y David no crea que dijo, voy a vengarme de mi hijo. ¿Sabe qué dijo? Que él se quede con el reino. Y yo me voy. Pero eso sí, no me voy a dejar matar. O sea, yo me voy a volar. Y él cuadró todo para que se pudiera ir. ¿Sí? O sea, de tal manera que cuando llegara, el hijo se llama Absalón. Y cuando llegara Absalón, él se pudiera ir y que Absalón se quedara con el reino. Corazón de un papá, ¿no? De un buen papá. Resulta que cuando iban ya a hacer eso,
la cabellera que tenía Absalón, que era muy hermosa y demás, se le enredó en un árbol. Iba en el caballo y se le enredó el pelo en un árbol. Y a causa de eso, murió. Quedó colgado. ¿Sí? Y a este también, obviamente se dio cuenta David de que era un torcido. Que a ese que lo había tenido como su gran amigo, como su parcero y además al jefe de milicia y demás, se le había torcido. Y en ese momento decide enviar una maldición generacional. Mire lo que dice: y sobre la casa de su padre, que no falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo. ¿A qué se refiere eso? Un cojo. Es decir, que nacieran con eso, o que muera de espada, o que tenga falta de pan. Es decir, habla de mujeres que todo el tiempo iban a tener el periodo, ¿cierto? De que los hombres en algunos casos iban a ser leprosos, de que iban a nacer en algunos casos cojos, de que iba a ser, ¿usted no ha visto que hay familias que suelen estar muy relacionadas con tragedias? Los Kennedy. Exacto. Bueno, esta es una maldición generacional ya, de eso, que mueran a espada, o inclusive en cuestiones de la economía, vean, que sean pobres. Vuelvo y les hago la pregunta que les hice ahora rato con Jesse. ¿Usted cree que cuando pasaron 4 generaciones, 5 generaciones de ese señor Joab, la gente sabía que el problema venía era de un torcido y que justamente había causado una maldición y que por eso era que ocurría todo lo que estaba ocurriendo? No lo sabían. Como muy probablemente en los casos de la mayoría de personas, no lo sabemos. No lo sabemos. Y usted puede considerar de que es que su familia fue un, mejor dicho, modelo. Usted no sabe qué tipo de prácticas habían dentro de las generaciones anteriores a la suya y que eso esté causando justamente lo que está causando en su vida. Voy a terminar. Bueno, les tenía inclusive otro ejemplo, pero ya el tiempo no me da. De Acaz. ¿Han oído mencionar a Acaz? Otro rey. Bueno, les he hecho la historia breve, así rapidito. Acaz era un tipo. Recuerda que el reino se había dividido en dos después de Salomón. Se dividió en dos: Israel y Judá, o reino del norte y reino del sur. Acaz fue justamente uno de los descendientes de quien heredó el reino del norte, Israel, ¿cierto? Y resulta que este tipo, dice la escritura, que hizo todo lo malo delante de Dios. O sea, el tipo era un especialista en hacer todo lo malo, todo lo que a Dios le ofendía, él lo hacía. Levantó lugares altos, creó idolatría, llevó al pueblo a que pecara, y en ese momento ve al pueblo en picada. Se fue para el piso. Y en el caso de él siguió haciendo sus prácticas. Es más, hizo un pacto con un reino, con Asiria. ¿Y sabe qué pasó con ese pacto? Los asirios en algún momento lo mataron. En cambio, el hijo de él, del cual inclusive no hace mucho prediqué un domingo, un rey el cual tuvo una enfermedad en los pies, ¿se acuerdan? En un pie. ¿No se acuerdan? Un tal Ezequías. Era el hijo de él. Y ese día, recuerdo que el mensaje les hablé, les dije
Este tipo menciona en la escritura, les mostré el pasaje donde dice que hizo todo lo contrario a lo que hizo el papá. Porque él sabía que la bendición estaba en acercar a Dios a su vida. Y no solo a él, al pueblo. Es que cuando usted acerca a Dios a su vida, su casa es bendición. Su familia es bendición. Y en el caso de Ezequías ocurrió eso. Hizo todo lo contrario a lo que había hecho el papá. Y entonces dice que Dios empezó a prosperarle en todo. Y a Israel le da. Otra vez, va para arriba. Y resulta que Ezequías, ese día se los mostré, murió muy joven a pesar de todo. A pesar de que Dios le alargó 15 años más de vida, de todos modos murió joven. ¿Sí? Y entonces el que heredó el reino fue alguien que se llamó Manasés. ¿Y qué cree que hizo Manasés? Lo que había hecho el abuelo. Porque ahí venía la maldición generacional. O sea, no la del papá, la del abuelo. Empezó a tener otra vez las mismas prácticas que había hecho el abuelo. Por eso es que hay gente que el abuelo fue alcohólico y él es alcohólico. Por eso es que, digamos, en el caso de la violencia esta intrafamiliar, hay muchos que antiguamente eran eso, violentos, castigaban a sus esposas y demás, a los hijos los trataban mal. Y entonces, eso mismo viene sobre, no la segunda, la tercera generación. Y Manasés estuvo a punto de perder el reino. Pero ¿sabe algo? Cuando estuvo ya a esto de perderlo y que la maldición se le vino tan arriba, se acordó de que el papá había tenido bendición buscando de Dios. Y en el final de sus días decidió volver nuevamente a los caminos de Dios. ¿Sí se da cuenta que las maldiciones generacionales sí existen? ¿Sí se da cuenta de que cosas como esas hay que prestarles atención? De que en ocasiones no necesariamente ni siquiera tiene que ser algo médico. No necesariamente. Porque puede ser algo que inclusive alguna parte espiritual esté diciendo, es que me pertenece. Esto es algo mío. ¿Cómo se rompe eso? Vamos a mirarlo rápidamente. Mateo 17, 19, 21. Mateo 17, 19, 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos reprender y echar fuera esos demonios? Y el Señor les dijo, por vuestra, número 1, ¿y la fe cómo es que se aumenta? Por el oír la palabra. Les dije al comienzo de este mensaje que hay dos cosas que deben ir combinadas: la oración y la palabra. Si usted no tiene esa llave, su fe seguramente no va a ser fuerte. Pero aparte de eso dice, porque de cierto les digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Verso 21. Pero este género, léalo usted mismo. Y el viernes
¿Cómo se rompen esas cadenas? Sino con la oración y ayuno. ¿Y qué es a lo que la gente más le huye? A la oración y al ayuno. Lo que menos le gusta a la gente es orar y ayunar. Es lo que menos les gusta. Y quiere milagro. Entonces que acá está la clave de eso. Se lo dijo a los discípulos. Y ojo que los discípulos habían visto cómo funcionaba el tema. Se habían dado cuenta cómo funcionaba. Pero claramente el Señor les dice, no, es que ustedes pueden reprender 30,000 veces, poner manos 50,000 veces, hacer todo lo que usted se imagine, pero mientras no haya oración y ayuno, no van a ser libres, porque hay unos espíritus que no salen sino a través de la oración y el ayuno. Pero el enlace está bien así, pastor. Ya hablamos de Jesse. Juan 8:36. Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede hacer realmente libres es el Señor. Amén. ¿Usted se acuerda de la mujer del flujo de sangre que menciona la Biblia? ¿Cuánto había gastado? Todos usados. Dice que todo lo había gastado y había encontrado solución. ¿Cuándo vino a encontrar solución? Porque si el Hijo los libertare, ahí sí seréis verdaderamente libres. Ella vino a ser libre solamente hasta que tuvo un encuentro directo con Jesús. Por eso es que no solamente basta con hacer una oración de fe. Ese es el primer pedazo del milagro. Es la primera parte. Pero hace falta todavía otra parte. Y les dije al comienzo, muchos pueden decir, muchos pueden argumentar de que simplemente con eso es suficiente para que se rompan las maldiciones generacionales. Yo se lo estoy demostrando de que no necesariamente. Y es más, y voy a concluir con esto, Proverbios 3, 6, 8. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, o sea, todos tus caminos. Pero adicionalmente, mire lo que dice en el 8. Porque será que ¿y refrigerio para qué? Para su dolor. ¿No es doloral? Mire, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué está diciendo que es la medicina? La palabra. La palabra. Se lo dije al comienzo y se lo coloqué en este ejemplo. ¿Qué pasa si a usted le recetan la medicina, le dan el diagnóstico, va al hospital, todo lo que usted quiera y no se toma la medicina? ¿Qué cree que ocurre? ¿Ok? La palabra está diciendo, y será medicina esta palabra a tus huesos. Va a ser refrigerio para ti. ¿Y cuántos tienen allá la Biblia simplemente como un adorno más? Pues es tener la medicina ya, pero no me la estoy tomando.
O sea, es que no funciona de esta manera, es que no es así, es que no es que yo toco acá y ya, con eso no, es que debo, a través de la escritura, recibir bendición, porque ella sí traerá medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. ¿Sabe cuál es el mejor psicólogo? Y eso que mi hijo es psicólogo. Mi hijo menor es psicólogo. Pero quiero decir, el mejor psicólogo que hay se llama Dios. Y la mejor medicina es la palabra. Hasta que no entendamos eso, hasta que no aprendamos a realmente batallar las batallas como debe de ser, siempre vamos a ser un pueblo perdedor. Una última cosa, y prometo que esta sí es la última. Ojo con su lenguaje también. Ojo con lo que usted dice. También. Porque hay muchas personas que, no, pero es que yo sí soy siempre me ha ido mal en todo. Yo soy, mejor dicho, es que a mí me persigue. ¿Usted no cree que le está abriendo una puerta para que Satanás diga, sí, vamos a cumplir lo que usted dice? Es que yo siempre he sido una persona enferma. Bueno, ¿le gusta la enfermedad? Tome. Es que a mí sí me ha encantado y siempre he vivido en la pobreza. Ok, me gusta la pobreza, pues viva pobre. Ojo con lo que decimos, porque en la palabra, y eso será tema de algún otro mensaje, en la palabra hay poder. Hay tanto poder de que Dios como creó el mundo. ¿A través de qué? ¿De la palabra? Sí. La palabra fue la que tuvo poder para que todo se hiciera. Y acuérdense que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. No estoy diciendo de que usted pueda crear a través de su palabra, por ejemplo, un mundo. Pero lo que sí usted puede es abrir o cerrar puertas espiritualmente a través de su boca. Amén. Por eso no utilice maldiciones, por eso no utilice palabras malas, por eso no diga, es que yo siempre he sido lo peor, es que a mí siempre me ven como lo peor, es que, bueno, eso es lo que usted quiere que la vea, pues sí, lo van a ver así. En cambio, si usted empieza a decir, yo soy una persona, soy un hijo de Dios, soy una persona que Dios me consiente, soy una persona que Dios me tiene en un buen lugar, soy una persona sana, soy una persona que tengo la bendición de Dios. Cuando empiezo a tener ese tipo de cambios, necesariamente su vida tiene que tener también cambios. Nosotros tenemos la pésima percepción de que entre más pobrecitos nos veamos, más lástima vamos a generar y más mejor nos van a tratar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Usted no tiene por qué medirlo porque pobrecito. No, a usted lo tienen que ver es como una persona ejemplo, como un modelo a seguir para decir, oiga, yo quisiera parecerme a esta persona porque esta persona sí que es de bendición. Cuando empecemos a cambiar ese tipo de cosas, seguramente vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Señor y Dios de los cielos, te doy gracias en esta mañana por tu palabra predicada, por este tiempo que tú nos has regalado, por permitirnos, Señor, poder escudriñar tus escrituras. Yo bendigo este tiempo, bendigo este grupo de hermanos, los que nos siguen a través de las redes sociales, igualmente los bendigo y te pido, Señor, que esto caiga en buena tierra, Señor, y que ojalá, Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos atesoren de la mejor manera tu palabra, tu revelación, lo que viene de parte de ti, y que hagas de esta palabra en sus vidas bendición hasta sobreabundar. Gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por este lugar,
Gracias por las personas que entrarán en este sitio y recibirán tu bendición y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.